Vamos a conectar a la mitad del mundo. En el Ecuador se encuentra nuestro corresponsal permanente Diego Bonilla. Diego, bienvenido y lamentablemente hacemos un contacto con usted cuando las noticias que nos llegan desde nuestras regiones, en este caso del Ecuador, no son las mejores. El presidente Noboa acaba de decretar un conflicto armado en el Ecuador. ¿Esto qué significa? Que ha declarado la guerra contra el narco. Ayer veíamos imágenes que muchos de nosotros pensábamos que jamás íbamos a ver en una nación que se ha considerado siempre pacífica. Un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión. Han empezado a masacrar a varios policías que están custodiando las cárceles. Se escapó un gran capo del narcotráfico que permanecía custodiado desde hace varios años y se suspendieron, tengo entendido, Diego, las clases en todos los colegios de la nación. Diego, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué tal, Orlando? Muy buenos días desde acá, desde el Ecuador. Muy buenas tardes ya en el Reino Unido, en las Islas Británicas, en Europa y en el mundo entero a través de la señal de Express News. No son halagadoras las noticias, como usted ya lo ha indicado y ha hecho hincapié precisamente en esta situación lamentable. La ola de terror que vivió ayer nuestro país, algo sin precedentes, Orlando, algo nunca antes vivido. Creo que de lo que recuerdo a nivel de Latinoamérica y el mundo es la primera vez que ocurre esto cuando delincuentes ingresaron en las instalaciones del canal de televisión TC, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en un noticiero en vivo. Ocurrió a eso de las 14 horas con 15 minutos cuando se emitía precisamente el programa noticioso. Estos delincuentes ingresaron, sometieron a los periodistas, al personal técnico y a todos quienes estaban en ese instante en el interior de el medio de comunicación, sembrando una ola de terror, totalmente armados, con elementos explosivos, en fin. Afortunadamente, luego de instantes pudo llegar la policía haciendo un trabajo realmente espectacular, pudo dar cuenta de los delincuentes. Vemos precisamente las imágenes donde ellos lograron sacarlos a todos los integrantes del canal. No hubo situaciones que lamentar. Se produjo la detención de estos 13 elementos y de esta manera se pudo contrarrestar algo que habría terminado, pues, Dios no quiera, en una situación muy lamentable. Pero no solamente fue esto, Orlando. Fue la noche anterior cuando en varias provincias y en varias ciudades del Ecuador, como en Esmeraldas, como en el Quevedo, en la provincia de Los Ríos, pues esta ola delictiva se desató con situaciones como coches bomba, asaltos, ingreso a varias entidades. Ayer, en horas de la tarde, prácticamente en todo el país, fue algo como una película de terror. La gente cerraba sus locales comerciales, corría por su vida. El tráfico fue tremendo. Los delincuentes ingresaron en universidades de Quito, de Guayaquil, se tomaron el Hospital Teodoro Maldonado en la ciudad de Guayaquil. Hubo situaciones que lamentar, hubo muertos, heridos, hubo balacera. Bueno, una situación terrible. Como ya usted lo adelantaba, Orlando, el presidente Daniel Noboa decretó el decreto 111, que precisamente habla de darle potestad a la fuerza pública. Incluso el comandante general del ejército ayer, en un pronunciamiento junto a la ministra de Gobierno, ayer en horas de la noche, daba cuenta de esto, de que no se va a amedrentar a la fuerza pública. El ejército ecuatoriano tomará medidas y si es necesario proceder, lo harán. Ayer precisamente en la noche, en las céntricas calles de la capital de la República, algunas tanquetas del ejército empezó ya a recorrer los principales lugares, las calles céntricas de Quito, más o menos una situación similar a como cuando estuvimos en época de pandemia, calles desiertas, todo el mundo metido en sus casas. Y bueno, ahora a la expectativa de lo que ocurre en el transcurso del día, aunque
Es una situación bastante compleja, bastante complicada, pero son las horas que está viviendo el Ecuador, Orlando, al momento con todo lo que se ha dado en las últimas horas. Es una situación lamentable lo que ha generado el narcotráfico en una nación que considerábamos pacífica. Son raras estas imágenes para nosotros. Esto es lo que normalmente se vivió en gran parte de naciones como México, al igual que en Colombia en la década del 80 y de los 90. Inclusive se dice que el narcotráfico de México y de Colombia ha permeado lamentablemente el Ecuador. Hablemos de lo que detonó esta situación. Diego, ¿qué pudo haber pasado con este alzamiento que en las últimas 24 horas ha generado que el presidente Noboa, como usted muy bien lo reseña, haya decretado que en el Ecuador existe ahora un conflicto armado? Bueno, la reacción y el accionar precisamente de los privados de la libertad, los motines que se dieron en las diferentes cárceles acá en el Ecuador se da a raíz del decreto del presidente Daniel Noboa de declarar el estado de excepción en el país. La fuga de uno de los cabecillas de una de las bandas delictivas, como es alias Fito, provocó esta reacción. Los reos se tomaron algunos centros carcelarios, enfrentaron a la policía, asesinaron a guías penitenciarios, mostrándolo a través de video en redes sociales, algo que ha sido espeluznante, la verdad, mirar ese tipo de situaciones. Veíamos a policías y a guías carcelarios de rodillas, apuntados por un arma, pidiéndole al presidente Noboa que desista de ese decreto. Los delincuentes también en un mensaje hablaban precisamente de aquello, que quieren que ese decreto se derogue y que pues prácticamente no iban a morir gente inocente, hablaban de asesinar policías, de asesinar militares, en fin, esa fue la presión que generó ese decreto del presidente Noboa. Ante ello hubo la respuesta inmediata del gobierno y del ejército, como les había contado, de que no claudicarán, no darán un paso al costado, no se dejarán amedrentar por el terrorismo, fueron las palabras de el jefe máximo del conjunto de las Fuerzas Armadas. Y esa es hoy por hoy la firme convicción, Orlando y televidentes de Express News. El gobierno quiere tomar cartas en el asunto, incluso políticos como Jan Topi, que fue candidato a la presidencia de la República. El expresidente Rafael Correa, a través de un video, también ha mostrado todo el respaldo. La Asamblea Nacional, que se reunió ayer por algunas horas, decretó darle todo el respaldo al presidente de la República para que se tome acciones y que de una vez por todas esto se pueda contrarrestar. En honor a la verdad, lo vemos muy difícil porque ayer incluso, a pesar de todo lo ocurrido en la provincia del Oro, en Machala, continuaron los disturbios, hubo coches bomba en las afueras de un hospital, y en fin, el caos con Orlando. Todavía esto no podemos decir que se ha normalizado ni que prácticamente se ha erradicado. Muy difícil. Va a ser una situación bastante compleja y ojalá que en el transcurso de las horas podamos seguir teniendo información de cómo va transcurriendo el día. En efecto, usted lo anotaba, el Ministerio de Educación también determinó que las clases tengan que ser virtuales a partir del día de hoy. El Ministerio del Trabajo determinó que no vayan a las labores hoy, que se haga el teletrabajo, porque ayer en la capital de la República, en el metro de Quito, hubo un caos tremendo. El tráfico fue terrible en la capital ecuatoriana, al igual que en el puerto principal en Guayaquil y en otras ciudades, acá en Ambato lo propio. Así que se vive una situación caótica, se vive una situación caótica. Repito, Orlando, en el transcurso de este día veremos cómo va la situación, qué es lo que se da en cuanto a pronunciamientos por parte del gobierno ecuatoriano y ojalá que Dios nos bendiga, porque lamentablemente situaciones acá en el país no la hemos vivido como lo que estamos viviendo actualmente, mi querido Orlando. Esperemos que la situación se normalice y que este decreto que ha emitido el presidente Noboa en el día de ayer de declarar al Ecuador
con un conflicto armado calme las aguas y al mismo tiempo la violencia. Gracias, Diego. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en la mitad del mundo con nuestros corresponsales permanentes Emilio Velázquez y Diego Bonilla, quien nos atiende a esta hora. Volveremos más adelante con todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa porque en segundos viene la licenciada Laura Morales, Migración Sin Fronteras, a continuación.